Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarlo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Así entonces, si tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37. Y vamos a estar dando juntos lectura a la Sagrada Escritura y vamos a estar haciéndolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte que nos das, Señor, traer la lectura de tu palabra. Y ahora, Señor, llegado el momento por el cual vamos a estar compartiendo la exposición de la misma, pedimos de ti, de la iluminación mediante el Espíritu Santo, para que el mensaje nos sea claro y comprensible a oídos de todo tu pueblo. Y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, nosotros podemos ver a través de las Escrituras claramente tres etapas de la manifestación de Dios. En el Antiguo Pacto podemos ver la manifestación de Dios el Padre. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos: habiendo hablado muchas veces a Dios, a nuestros padres, por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que en la antigüedad Dios hablaba de muchas formas a los padres, a los patriarcas de la nación de Israel, por medio de los profetas. Y eso es conocido como la era del Padre. Pero después vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió en el monte de la transfiguración? Cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y vieron a un lado al profeta Elías y en otro lado a Moisés. ¿Qué sucedió? Ellos querían hacer unas enramadas para el Señor y para Elías y para Moisés y permanecer ahí. ¿Por qué? Porque veían que estar ahí era un buen lugar.
Pero ¿qué dijo la voz divina? Este es mi hijo, a él oírle. Ahí podemos ver claramente que estaba Dios señalando un tiempo nuevo. ¿Por qué? Porque Elías y Moisés, que representan el antiguo pacto, la manera en la cual Dios se manifestaba a la nación de Israel. Amén. Pero después, venido el Señor Jesucristo, ¿a quién señaló el Padre para que estuvieran atentos los discípulos? A su Hijo. Le vemos emergiendo de las aguas del bautismo. ¿Y qué es lo que dice la voz divina? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al otro día, cuando volvió al Jordán, Juan el Bautista dio testimonio de él, diciendo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y dice que a partir de ese momento, sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, ya dejaron de seguirlo a Juan el Bautista y comenzaron a seguirlo al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. Entonces nosotros podemos ver claramente que estaba terminando un tiempo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que entre los nacidos de mujer no hubo profeta más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Amén. Pero ¿qué es lo que dice el Juan el Bautista, del cual el Señor dio testimonio que entre los nacidos de mujer no había un profeta más grande? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, ¿a quién tenían que atender? ¿La voz de quién tenían que atender? ¿A quién debían de seguir? Al Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos leer en las Sagradas Escrituras, unos capítulos antes, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que dice así la palabra de Dios. Verso 37, si tiene su Biblia, abra conmigo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 37, y presta atención lo que dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea que él había venido al mundo y el Padre había dado testimonio de él. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿A quién había enviado Dios a preparar el camino? A Juan el Bautista. La había enviado como una antorcha que alumbraba en el desierto. Lo había enviado a preparar el camino, a enderezar, pero ellos no habían recibido el testimonio de Juan el Bautista, por eso es que no estaban preparados en su corazón ¿para qué? Para ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero los discípulos de Juan el Bautista, ¿en quién se convirtieron? En discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían recibido la preparación en su corazón para recibirlo al Mesías, para recibirlo a Jesucristo. Amén. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el verso 39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y fíjese lo que dice el verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí. ¿Por qué no querían ir al Señor Jesucristo? Porque no habían sido tratados por la palabra de Dios, que Dios había enviado por medio de su profeta Juan el Bautista. Al no ser tratados por la palabra de Dios, ¿cómo estaba su corazón? Entenebrecido. Su corazón estaba endurecido. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que Dios trate con su palabra en nuestra vida. ¿Por qué la lucha para no ir a la presencia del Señor? Fíjese lo que dice el versículo 40. Verso 39 que dice, a vosotros parece que al leer las Escrituras tenéis la vida eterna, pero a ellas dan testimonio de mí. Y dice el verso 40, y no queréis venir a mí.
¿Por qué cree que no querían venir al Señor Jesucristo? Porque estaban permitiendo que el enemigo ganara un lugar en sus vidas, a través del desánimo, a través de la duda, a través de la desconfianza, porque desconfiaban. Dice, ¿cómo puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso no es este el hijo de José el carpintero y sus hermanas y sus hermanos no están en medio nuestro? Ve, por la desconfianza. ¿Sabe cuánta gente ha perdido hoy el que Dios trate con su corazón y que prepare su corazón para recibir a Cristo, para recibir al Mesías por la desconfianza? Fíjese la desconfianza que hay en la figura de los pastores. ¿Qué es lo que se comenta? Que todos los pastores son ¿qué? Que todos los pastores piden plata, ¿no? ¿Es eso lo que se comenta? Sin embargo, ¿por qué no dicen eso de los rabinos? ¿Por qué no dicen eso de los ancianos de los testigos de Jehová o de los mormones? ¿Por qué no dicen eso del Papa? Sin embargo, se ostenta mucho más en esos lugares de riqueza y de dinero que en muchas congregaciones evangélicas. Pero ahí el diablo no tiene preocupación porque la gente vaya. En la religión, al diablo no le preocupa que la gente siga la religión. Al diablo lo que le preocupa es que la gente reciba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prepara el corazón para recibirlo a Cristo. Por eso es que tenemos que estar atentos. Cuando viene la duda, cuando viene la desconfianza, cuando empezamos a tener desánimo y que preferimos más quedarnos que ir a la iglesia para ser tratados por la palabra de Dios, tenemos que meditar en ello. ¿Quién está trabajando para que yo pierda fuerza? ¿Quién está trabajando para que yo no conecte con el Señor Jesucristo? ¿Quién está trabajando para que yo no pueda avanzar en la vida cristiana? Ahí vamos a descubrir que el que está trabajando no es Dios, sino que es el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, ¿no es cierto? Porque ¿qué vino a hacer el diablo? El diablo vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir. Entonces él no le puede matar, pero sí puede quitarle, robarle la bendición. Si usted no conecta con la palabra de Dios y su corazón no es tratado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la roca, porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra y parte hasta separar las intenciones del alma y del espíritu. Pero si nosotros no somos tratados por la palabra de Dios, entonces no vamos a estar preparados para ir al encuentro del Señor. Dice la Escritura, unos pasajes más atrás, nadie puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Y todo aquel que el Padre me envía, yo no le echo fuera. Nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea que, ¿cómo trataba Dios el Padre? Por medio de los profetas, por medio de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto, ¿qué es el Antiguo Pacto? La preparación para recibir al Mesías, la preparación para recibir al Señor Jesucristo. Amén. Y ahora nosotros podemos ver que el Padre lo señala al Señor Jesucristo para que nosotros estemos atentos a Él. Pero después podemos verlo, y aquí en el pasaje en el cual nosotros hemos leído, que el Señor Jesucristo señala a una tercera persona. ¿A quién señala? Al Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 39 del capítulo 7. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Mediten esto, piense un minuto conmigo. Esto dijo acerca de los que habían de recibir el Espíritu Santo, los que creyesen en Él.
Si yo no me dejo tratar por la palabra de Dios, no voy a tener la voluntad dispuesta para ir al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que prepara mi corazón para que yo pueda tener ese encuentro con el Señor Jesucristo? La palabra de Dios. Si yo no permito que la palabra rompa la dureza de mi corazón, alumbre lo oscuro de mi corazón, si yo no permito que la palabra de Dios penetre y separe lo que es la intención del alma, lo que es la intención del espíritu. Fíjese, ahí ya habla de dos intenciones, la intención del alma y la intención del espíritu. El alma clama dentro de uno por Dios. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero luego que viene el espíritu del hombre, donde se encuentra ¿qué cosa? Los pensamientos del hombre. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Separa la intención del alma y separa los pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros no atendamos a los pensamientos que son contrarios a la fe, para que nosotros no estemos atentos a esos pensamientos que lo que terminan es apagando el anhelo y el deseo de nuestra alma por conectar con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra alma hay un anhelo y un deseo por conectar con Dios, porque nosotros somos un alma viviente desde el momento en que Dios sopló su aliento de vida en el hombre. Desde el momento en que Dios sopló el aliento de vida en el primer hombre, nosotros venimos a ser un alma viviente. Por eso es que tenemos esa necesidad de Dios y podemos mirar alrededor de todo el mundo y a lo largo de toda la historia que en todo lugar hay que evidencia de religión, el intento del hombre por volver a conectar con Dios. Entonces, si nosotros no dejamos que la palabra de Dios trate con nuestro corazón, nosotros no nos vamos a acercar al Señor. ¿Por qué? Porque va a haber condenación. ¿Por qué la gente no se acerca al Señor? Jesús lo explicó. Dijo, vosotros no venís a mí. ¿Por qué? Porque amáis más las tinieblas y no venís a mí para que no sean reprendidas vuestras obras, que son malas. Entonces, a causa de la condenación, del pecado, nosotros no tenemos la inclinación por buscar a Dios, por volvernos a Dios. Pero ¿qué es lo que hace la palabra? Separa. ¿Y qué nos muestra? La salida, nos muestra cómo Dios, lo que para nosotros nos era imposible, volver a religarnos con Él, volver a conectar con Él, Él lo hace posible por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el Señor dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Señor Jesucristo, ¿qué vamos a recibir? ¿Condenación? ¿Vamos a recibir escarnio? ¿Vamos a recibir humillación? ¿Vamos a recibir qué cosa? Vamos a recibir misericordia, vamos a recibir perdón, vamos a recibir compasión, vamos a recibir benignidad. Pero a causa de la condenación que hay en nuestro corazón por el pecado, no queremos ir al Señor. Pero cuando viene la palabra empieza a separar y empieza a mostrarnos que hay un camino nuevo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros conectamos con el Señor Jesucristo, recibimos su vida. ¿Dónde se encuentra la vida hoy del Señor? Porque la vida del hombre está en la sangre, ¿no es cierto? ¿No dice la Escritura? La vida del hombre, la vida de la carne está en la sangre. ¿Pero no derramó toda su sangre en la cruz del Calvario? Jesús derramó toda su sangre para la expiación de nuestros pecados. O sea que hoy la vida del Señor Jesucristo no está en la sangre, sino está en el poder de Dios que lo levantó victorioso de entre los muertos. Hoy vive por el Espíritu de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Vengan a mí todos los que tienen sed, que yo les daré de beber. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Entonces, mire cómo Dios, por medio de su palabra, quería que conectáramos con el Señor Jesucristo. Toda la profecía apunta ¿a quién? Al Señor Jesucristo como el mediador entre Dios y la humanidad, para que la humanidad conecte con el Señor Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Pero ahora, mediante el Señor Jesucristo, nosotros podemos conectar con el Espíritu de vida, con el Espíritu Santo, que es el poder más grande que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que no hay espíritu mayor que el Espíritu de Dios. Y nosotros podemos mirar cómo fue transformada la vida de los primeros discípulos que recibieron el Espíritu Santo. Una cosa eran los discípulos del Señor Jesucristo cuando estaban en el altillo escondidos por el temor, y otra cosa eran los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo allí en el capítulo 2 de Hechos. Dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se puso en pie Pedro y dijo, no es que estamos ebrios, pues es la primera hora de la mañana, eran las 9 de la mañana. ¿Cómo vamos a estar ebrios a esta hora? Dice, sino que esto es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días sería derramado de su espíritu sobre toda carne y sobre toda carne, y que profetizarían, tendrían sueños. Entonces nosotros podemos mirar cómo fue transformada la vida de los primeros discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero cómo ellos habían estado en comunión con Jesucristo, recibiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos comunión. ¿Para qué? Para que podamos recibir ese don, esa gracia. Esa gracia no les da a los pecadores, porque no puede habitar Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas. Pero la persona que recibe la palabra de salvación. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,